Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Compañeros panelistas, organizadores, agradeciéndoles como siempre su asistencia puntual a los que ya están aquí y confiando en que el día de hoy va a ser tan productivo como siempre. El día de hoy nos estará acompañando el profesor Freddy Mestre. Él es profesor de acá de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, y nos estará hablando hoy de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. La idea es que puedan a través de esta charla conocer un poquito de cómo, por lo menos a nivel Colombia, se maneja el tema de la innovación y que puedan todos también realizar una, un análisis de cómo el gobierno también juega un papel o es un actor importante en la construcción de políticas que permitan que la innovación se desarrolle de la mejor manera posible. El profesor Freddy, pues él ya ahorita hará formalmente su presentación. El día de hoy les dejamos visible el chat para que ustedes también puedan interactuar, compartir, dar sus dudas y que todos puedan estar comunicados de una manera más eficiente. Como siempre, si necesitan de pronto en algún momento la asignación del micrófono por algún comentario de pronto que quieran hacer un poquito más extenso, el señor Gastón va a estar colaborándonos en ese sentido. Entonces esperamos y confiamos que la charla sea del mayor agrado para ustedes. Como siempre, la preparamos con mucho cariño para ustedes, entonces esperamos sea disfrutada de esa manera. Entonces, Freddy, son todos tuyos los señores. Muy amable por tu participación el día de hoy. Muy buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre, como decía el profesor Boris, es Freddy Mestre, trabajo en la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Elías Bechara Sainú, seccional Cartagena, desde el año 2018, en el cargo de coordinador de investigación. Y bueno, desde este año me asignaron el liderazgo del grupo de investigación de la facultad. Y bueno, en mi experiencia profesional soy contador, como muchos de ustedes. He podido realizar una maestría en finanzas y quisiera ya el otro año comenzar los estudios de doctorado. Ahí estamos haciendo la gestión. La temática en el día de hoy va a ser todo lo relacionado con el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Colombia, y espero esta sea una grata experiencia. Entonces iniciemos hablando de los antecedentes del sistema de ciencia y tecnología. Resulta y pasa que en Colombia, hacia 1991, una época bastante dura en la violencia, pero también bastante productiva en el sentido de que se inició la apertura económica a nivel del país y se fue dejando a un lado todo el modelo económico de sustitución de importaciones, o más conocido también como modelo económico proteccionista, ¿verdad? Entonces, en 1991, en ese auge de lo que fue la internacionalización de la economía colombiana, y la apertura económica plenamente, en materia de ciencia y tecnología se realizó la primera medición de grupos de investigación. Solamente se presentaron en aquella época 160 grupos, de los cuales se clasificaron o se permitió realizar el estudio sobre 134 grupos, los cuales cumplían con los requisitos que en ese entonces el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología consideró, ¿verdad? Actualmente nosotros tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y ya vamos a ver en el transcurso de la charla cómo llegamos hasta allá. Es así entonces como desde 1991 no se le llamaba grupos de investigación de manera explícita, sino que de manera explícita se les llamaba los famosos grupos estrellas. Y hasta 1996 se da una segunda medición de grupos de investigación, pero por primera vez, ¿verdad? Se genera un proceso de categorización, porque hacia 1991 lo que se había dado era un proceso de reconocimiento, ¿sí? Es decir, queríamos saber quiénes hacían investigación a nivel del país, y para aquella época, pues todo aquel que tenía una maestría, incluso un doctorado, pues era lo que nosotros llamamos, entre comillas, un bicho raro. ¿Qué es un bicho raro? Pues hago referencia a que eso era muy poco visto, la cualificación a nivel
de este tipo de estudios, era muy raro verlo, ¿cierto? Incluso si miramos los grupos de investigación en la actualidad, que son muchos más grupos, ya tenemos miles de grupos de investigación en todas las áreas de conocimiento. Si miramos, pues, y nosotros vemos que algún compañero tiene una maestría desde el año 2000 o desde el año 1996, pues lo vemos como una persona bastante experimentada, y usualmente ya estas personas que han hecho esas maestrías en aquella época donde eran vistos como bichos raros, por decirlo así, muchos de ellos ya están próximos, si es que muchos de ellos están próximos a pensionarse, si es que ya no están pensionados. Es decir, digamos que a nivel nacional estamos incluso en un proceso de relevo generacional, ¿sí? Donde los jóvenes están llamados a poder generar ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? En 1996 entonces se da la segunda medición, y de manera consecutiva se da en el año 1997 y 1998 con las mismas condiciones. Lo que se buscó fue categorizar a los grupos estrella. Ahora bien, a partir del año 2000, ya en el siglo XXI, se crean conceptos relacionados con lo que son centros de investigación, grupos de investigación y centros de desarrollo tecnológico. Esto fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Porque a partir de estas definiciones se puede apoyar al tema de ciencia, tecnología e innovación, incluso desde el punto de vista tributario. En nuestro estatuto tributario, y haciendo una profundización en cada una de las cosas que voy a decir, se puede realizar inversión por cuenta de los empresarios privados, incluso de la empresa pública, en proyectos de ciencia, tecnología e innovación que estén debidamente inscritos ante el Sistema de Ciencia Nacional Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿verdad? Se pueden apoyar estos proyectos liderados por centros de investigaciones, grupos de investigación y centros de desarrollo tecnológico de manera económica, de manera financiera. Y los empresarios podrán obtener hasta una deducción en el impuesto de renta hasta del 175% del valor que donó, siempre y cuando no supere el 40% de la renta líquida gravable, ¿verdad? Y sabemos entonces que la renta líquida gravable es la resta entre lo que se ganó la empresa y sus deducciones, ¿verdad? Y es esa base que queda para poder multiplicar por la tarifa del impuesto, ¿sí? Entonces es muy importante la creación de estas definiciones, entre otras cosas, porque a nivel nacional y bueno, a nivel Caribe, de la región Caribe colombiana, tenemos algunos centros de investigación, grupos de investigación y centros de desarrollo tecnológico muy importantes. Ya para el año 2010 existen unas modificaciones de estos tres conceptos, y estas modificaciones están relacionadas con la ampliación de estos conceptos, en el sentido de que también se le permite a la empresa privada tener grupos de investigación, tener centros de desarrollo tecnológico y centros de investigación. No solamente son las universidades las cuales pueden realizar proyectos a través de estos tres esquemas, ¿sí? Y ya por último, y muy relevante, muy importante, se crea en el año 2015 el modelo de medición de grupos de investigadores a nivel nacional, el cual se modificó en el año 2018. Estas modificaciones no fueron muchas, la verdad, pero es un modelo de medición que nos permite saber que las personas como investigadores sí y solo sí se pueden categorizar si hacen parte de grupos de investigación. Esa es la primera condición. Y las demás condiciones dependen de qué? De la producción investigativa, de la producción científica, incluso de su formación académica. Podrán estar escalafonados como investigadores junior, siendo el escalafón más bajo, como investigadores asociados, siendo el escalafón intermedio, y como investigadores senior, siendo el máximo escalafón. Incluso se habla de un cuarto escalafón, que es, digamos, el superior, que es el nivel y ser considerado investigador emérito. Los investigadores eméritos en Colombia son muy pocos, la verdad, y son prácticamente personas que han desarrollado una innovación que ha permitido generar, si es en temas de ciencia de la salud, generar, salvar vidas y demás. Si es en el área de las ciencias económicas, permitir el desarrollo económico. Es decir, que esta invención haya tenido un gran impacto a nivel de sociedad. Y un ejemplo de investigador emérito es el doctor Manuel Elkin Patarroyo, que sabemos que él, experimentando
descubrió la vacuna contra la malaria. Muy común esta enfermedad, sobre todo en los países amazónicos, Colombia, Brasil, ¿verdad? Que compartimos ese gran pulmón. Pues la malaria, y bueno, y en otros países también de Asia, fue una enfermedad que acabó con muchas vidas. Actualmente, entonces, está el escalafonamiento para investigadores, y les comento a nivel personal, por ejemplo, que un investigador senior tiene la formación de doctor, y en su vida productiva como investigador o como científico ha tenido que generar más de 15 productos científicos que los valida el Ministerio de Ciencia a través de la presentación de esta persona en las convocatorias que se realizan. Un investigador asociado puede ser asociado por nivel de formación, que también puede ser un doctor, pero con más o menos 7 productos de generación de conocimiento o productos científicos, por decirlo de esta forma. Y ya un investigador junior podría incluso ser un doctor, pero sin ningún tipo de producción, ¿sí? Solamente por la formación. Sin embargo, estamos hablando de la formación. También se puede llegar a ser investigador senior sin necesidad de ser doctor, ¿verdad? Pero entonces te exige, la convalidación exige que no se te pidan 15 productos de científicos a nivel de tu carrera, sino que se te piden una mayor cantidad, y además de eso haber asesorado como mínimo 2 tesis de maestría en los últimos 5 años y una tesis de doctorado, ¿sí? Pero entonces se va haciendo más complejo llegar a ese nivel a partir de la producción científica. Entonces lo que busca el modelo de medición es una sinergia entre formación del talento humano, producción del talento humano y transferencia de conocimiento del talento humano, ¿sí? Frente a eso, entonces, los grupos de investigación, que pueden ser de universidades, de centros de desarrollo tecnológico, de centros de investigación, de empresas, se pueden categorizar por letras, siendo la letra más baja o el escalafón más bajo la letra C, sigue la letra B, la letra A y la letra A1. Los A1 son los grupos que tienen una mayor cantidad de producción y una mejor cualificación de su planta docente. Dentro de los cambios que hubo entre el modelo 2015 y el modelo 2018 estuvo que la letra D, que era la más baja, se desapareció. Entonces la letra C, categoría C, ahora es la más baja. Y también se crearon nuevos productos, especies genéticas, ¿verdad? Si en nuestro laboratorio creamos una nueva especie genética, ya sea vegetal o animal, también se considera. Se consideraron también la incidencia que tienen los profesionales de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, cuando influencian o trabajan a la hora de crear nuevas leyes, ya sea del nivel nacional, del nivel local o del nivel departamental. Pues si usted participó en la realización de una ley, en la realización de un decreto, ¿verdad?, de una ordenanza, usted entonces eso lo puede tomar como un producto de investigación. Y también entonces se realizaron algunas reclasificaciones, como las consultorías que se realizan en empresas. Antes eran productos de nuevo conocimiento, ahora son considerados productos de apropiación social del conocimiento, ¿sí? Porque entre otras cosas existen 4 tipos de productos. Están los productos de desarrollo tecnológico, que son los software, plataformas tecnológicas, prototipos industriales, por ejemplo. Están los productos de nuevo conocimiento, son artículos, libros, capítulos de libros, ¿cierto? Están los productos de apropiación social del conocimiento, que son consultorías y, digamos, todos los productos generados a partir de ¿qué? De relacionarme con el contexto, y los productos de generación de nuevo conocimiento. Aunque creo, tenemos apropiación social del conocimiento, estaba por allí, y tenemos otros productos que es la formación, del talento humano. ¿Cuáles son los productos de la formación del talento humano? Asesorar trabajos de grado, de pregrado, de maestría y de doctorado. Los que son de a nivel de especialización, pues también se tienen en cuenta. Usted lo puede alimentar en su aplicativo del Civilab, ¿verdad? Es un aplicativo que tenemos aquí todos, pero los trabajos de grado de especialización no se tienen en cuenta en el modelo de medición. Entonces, si van surgiendo preguntas, las respondemos al final si les parece. Y antes de hablar del Sistema de Ciencia Nacional, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y de Innovación de Colombia, es muy importante tener en cuenta el marco normativo. En Colombia, el principal derrotero de lo que es la ciencia, tecnología e innovación está dada por los famosos planes de desarrollo. Sabemos que cada presidente, cuando llega
a su periodo de gobierno tiene que realizar el Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan Nacional de Desarrollo actual se llama Pacto por Colombia, ¿sí? Pacto por la Equidad. Más adelante veremos el diagnóstico que se hizo a partir de este Plan Nacional de Desarrollo, pero les digo que Colombia había venido de dos presidentes, de Santos y de Uribe, que fueron presidentes que se aprovecharon de una reforma en la ley y pudieron estar 2 periodos consecutivos. Es decir, que habíamos venido trayendo una dinámica relacionada con ciencia y tecnología, por decirlo de esa forma, sostenida, y de ahora en adelante, pues los planes de desarrollo van a ser solamente por cuatrienios, ¿sí? Esto genera, no sabría decirle si una ventaja o desventaja, pero sí es cierto que se aumentó la inversión en materia de ciencia y tecnología. No llega todavía a los niveles de América Latina, pero está cerca en los últimos 16 años, ¿verdad? Y se crearon algunos escenarios favorables, como crear el Fondo Emprender, que es un fondo asignado al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ya lo vamos a mirar dentro de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este fondo permite dar capital semilla, sobre todo a ideas de emprendimiento, de innovación en el sector real. Y existen otros fondos, como el Fondo de Fomento a la Innovación. Existe entidades, no solamente como el Ministerio de Ciencia, sino como Impulsa, que es una unidad administrativa especial del gobierno que busca también financiar proyectos de ciencia y tecnología y demás. Es decir, se pudo crear todo un ecosistema relacionado con la ciencia, tecnología, innovación e incluso el emprendimiento, ¿sí? Durante estos últimos 16 años. Sigue entonces la ley 1951 del 2019, es por el cual entonces se modifica la estructura del Estado y nace el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Sí, este nuevo presidente que tenemos ahora, Iván Duque, ha creado nuevos ministerios. Entre esos está este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por una propuesta del senador Iván Agudelo del Partido Liberal. Este señor es paisa, es docente universitario, es investigador como nosotros, ¿verdad? Pero él es de profesión abogado. En algún momento él visitó nuestra universidad haciendo campaña en Senado. Y también se creó el Ministerio del Deporte. Estos son, digamos, las leyes más significativas de manera reciente, pero si miramos el compendio de normas viene desde aquella primera medición que se dio en el año 1991. Entonces, lo que se trató de hacer en 1991 es identificar los grupos de investigación y cuáles eran, digamos, las actividades científicas que estos grupos realizaban. Para aquella época, pues había muchos grupos, los grupos estaban prácticamente asociados a las universidades, ¿sí? Y sobre todo a universidades de de estratos socioeconómicos altos, ¿sí? Me refiero al tipo de estudiantes que reciben. En el escenario de la región Caribe, digamos que la región Caribe siempre estuvo apoyada a nivel universitario por la universidad pública. Digamos que en la ciudad de Cartagena la universidad más antigua es de 1827, fundada por el libertador Simón Bolívar y Santander, que es la famosa Universidad de Cartagena. Que es la universidad pública. A nivel del sector privado, pues las universidades más o menos tienen en la región Caribe máximo 40 años, como la Universidad del Sinú, que es una universidad pionera también en la región Caribe, sobre todo en el departamento de Córdoba. Ahí nació la Universidad del Sinú hace más de 40 años. ¿Por qué? Porque no había maneras de estudiar, ¿sí? Solamente existía a nivel de la región la Universidad de Cartagena y listo, era la más antigua. Posteriormente nació la Universidad Magdalena, la Universidad de Córdoba, pero estas son universidades que más o menos tienen 50, 60 años, incluso hasta 40 años, universidades públicas, y existía una gran inequidad en la formación del talento humano. Solamente a nivel territorial existía el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es una entidad pública que forma a los colombianos en carreras técnicas y carreras tecnológicas desde hace más de 50 años. Entonces, pues ¿cómo había manera de hacer ciencia y cómo había manera entonces de que la ciencia generara igualdad de condiciones? Pues para 1991 no era tan bueno como ahora. Sin embargo, hay cosas por mejorar. Bueno, y ahora sí, ¿qué es el sistema de ciencia y tecnología? Pues en Colombia se define como un sistema abierto que tiene diferentes políticas, estrategias, programas
metodologías y mecanismos para gestionar recursos a la hora de realizar actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en cualquier tipo de organización, sea pública, privada o mixta, y no importa si la entidad es que una universidad, no importa si es que el grupo de investigación quiere ser creado por unos empresarios, no importa si el grupo de investigación quiere ser creado por un conglomerado de asociaciones, ¿verdad? No importa si quiere ser creado por quien quiera crearlo, siempre y cuando sea una organización formal, ¿sí? Que garantice la producción científica a nivel nacional. Entonces, a través del modelo de medición que ya escuchamos, es que se puede dar, digamos, de manera simbólica un reconocimiento. Aunque este reconocimiento simbólico también a la hora de presentarse en convocatorias tiene cierta influencia. Decir que eres un grupo categoría A, ¿cierto?, de tal universidad, tiene más influencia de decir que eres un grupo categoría C de la misma universidad, ¿sí? Y más adelante vamos a hablar de de los aspectos a mejorar. Y bueno, con el objetivo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que nace en el año 2009 con la Ley 286, es permitir la formulación, orientación y dirección, además de la coordinación, ejecución e implementación de la política de Estado en materia de los planes y programas de desarrollo, ¿verdad?, de actividades científicas y tecnológicas innovadoras en el país. Esta fue una de las leyes que promulgó el famoso presidente Uribe, o el expresidente Álvaro Uribe, que ya ustedes sabrán que anda más enchicharronado que quién sabe, pero está esta ley, está también la ley de competitividad y la ley de fomento al emprendimiento. Estas leyes permitieron entonces fortalecer en materia estatal, crear políticas, programas, estrategias y todo el ecosistema que les mencionaba ahora frente a lo que fue la ciencia y tecnología, y que esta ciencia, tecnología e innovación pudiera ser aplicada de manera transversal por cualquier persona y de manera obligatoria prácticamente en las universidades como principales motores de todo lo que es la proyección social, ¿verdad?, de las comunidades, porque es que en las universidades confluyen todos los problemas. Eso lo podemos ver en nuestros estudiantes. Vemos estudiantes pobres, vemos estudiantes ricos, estrato medio, con problemas de riesgos, ¿verdad?, para no indicar mayores especificidades, pero entonces las universidades son el principal motor de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Estos son los diferentes actores del sistema de ciencia y tecnología. Me atreví a usar esta laminilla, ¿sí?, donde hace falta mencionar el Ministerio de Ciencias, pero era porque les quería mostrar que entre los actores facilitadores está el antiguo Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hoy se llama Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. En nuestro diario vivir todavía le decimos Colciencia, era el nombre del departamento cuando era Departamento Administrativo, ¿sí? Y Colciencia, o lo que es ahora el Ministerio de Ciencia, se encarga entonces de la medición de los grupos, de las convocatorias, ¿verdad?, para formación de investigadores, para investigación, para innovación, digamos a nivel internacional, firmar los acuerdos en materia de cooperación e investigación, para que Colombia y los colombianos nos aprovechemos de eso, en el sentido de aplicar a becas, de estudios de maestría, doctorado y otros beneficios, ¿verdad? Tenemos también dentro de lo que es los actores facilitadores, el Ministerio del Interior, de Salud, de Agricultura, del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y por supuesto el Ministerio de Hacienda, que es donde sale la platica. Pero los demás ministerios que hemos mencionado aquí son ministerios que incluso generan convocatorias en materia de incentivar ciencia, tecnología e innovación, pero a partir de su enfoque. Está muy de moda, o como dicen los muchachos en la universidad, bueno, muy pegado al Ministerio de Cultura, ¿sí? Muy pegado en el sentido de que este nuevo presidente ha aumentado la inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación con enfoque cultural, porque el doctor Iván Duque, el discurso que trajo, o el señor Iván Duque, porque no sé si tiene doctorado, el discurso que trajo fue de impulsar la economía a partir de la economía naranja, es decir, de reconocimiento de emprendimientos y de invenciones a partir de lo que es nuestra esencia cultural. Esto ha permitido que a nivel nacional entonces las personas que opten por estos proyectos y opten por los beneficios tengan exoneración del impuesto de renta por 7 años,
si cumplen con los requisitos, y se ha permitido incentivar las diferentes industrias a nivel de Colombia que hacen parte del Ministerio de Cultura, es decir, que este ministerio incentiva todo lo que es la creación de cine, tratamiento de tradiciones culturales, todo el tema del folclore, de las tradiciones y demás. Entonces, este ministerio ha tenido un gran auge en el manejo del presupuesto para crear ciencia, tecnología e innovación a partir de ese enfoque cultural de economía naranja que el presidente ha incorporado desde su Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, también existen otros ministerios. Con este tema de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud también ha sacado de la mano con el Ministerio de Ciencia convocatorias para recibir innovaciones que permitan contrarrestar la pandemia, y ha sido muy provechoso porque la pandemia al principio, en términos personales, opino que si no se hubiesen creado, por ejemplo, los laboratorios en las universidades financiados por recursos del Ministerio de Salud, de la empresa privada y demás, y del gobierno, no hubiésemos podido llegar a diversas regiones muy apartadas del país donde es necesario realizar un control a las comunidades, sobre todo a las comunidades étnicas, las cuales viven con cero distanciamiento social. ¿Sí? Es decir, en una maloca, que es la casita de los indígenas, por ejemplo, en el Amazonas, pues pueden vivir varias familias sin ningún distanciamiento. Eso es por temas de tradiciones. Pero el articular todo el escenario de ciencia y tecnología nos ha permitido entonces que todos pudiéramos entonces realizar estos laboratorios para el control de las muestras, con seguimiento al Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Y pues digamos que la Universidad del SINU, seccional Cartagena, no se quedó atrás. Entre otras cosas que nuestro rector es médico de profesión. Sí, y allá a la orden de la ciudad de Cartagena tenemos un laboratorio donde se procesan muestras de COVID y gracias a Dios, comentario aparte, la ciudad de Cartagena ha vuelto a ser heroica porque según cifras ya nos estamos acercando al 100% de recuperados. Pero entonces, siguiendo con el tema de los actores facilitadores, toda la dinámica del sistema se ha dado también gracias por la articulación de todos estos facilitadores, de los cuales se destacan los ministerios y, modestia aparte, lo que es el Departamento Nacional de Planeación, el cual maneja también recursos económicos, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que permite articular el desarrollo tecnológico y procesos innovadores a partir del Fondo Emprender y de otros fondos, como el Fondo Fomento a la Innovación, que entrega más o menos 200 millones de pesos a empresas con más de 2 años de constitución. Es el único requisito. Tenga más de 2 años de constitución, presente el proyecto innovador que usted considere pertinente, que tenga impacto en su empresa, impacto en la sociedad y que nos permita tener una transferencia tecnológica hacia la academia, ¿verdad? Y nosotros le damos los 200 millones de pesos. Esta convocatoria se abre anualmente. 200 millones de pesos colombianos son más o menos ¿cuánto? Y el dólar está a 4.000 pesos, creería yo que como 50.000 dólares, más o menos. ¿Sí? Y los recursos que se entregan en términos nacionales a nivel de convocatoria son bastante elevados. ¿Sí? Las convocatorias, por lo menos el Ministerio de Ciencia, siempre tienen bolsas concursables de más de 1.000 millones de pesos, que eso es superior a 500.000 dólares. ¿Sí? Y existen otras convocatorias que son 0 pesos. Por ejemplo, tenemos la convocatoria 0 pesos, que siempre está abierta. Es una convocatoria que permite a los empresarios presentarse. Los empresarios se presentan y dicen, bueno, nosotros queremos invertir en proyectos de ciencia y tecnología. Necesitamos que nos digan cuáles son, nosotros colocamos el dinero y nosotros nos descontamos en la declaración de renta lo que le mencionaba ahora, el 175% de esa inversión. El único requisito que pide el estatuto tributario es que sean proyectos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que estén debidamente inscritos, ¿sí? Porque no puede ser que se financien otro tipo de proyectos. Y bueno, vamos hacia adelante con algunos otros actores. Tenemos los actores científicos y académicos. En esto están los centros de investigación, los grupos de investigación, las universidades, ¿cierto? Los cuales brindan la formación del talento humano y la ejecución de proyectos. Tenemos actores tecnológicos como el SENA, se considera uno de los actores tecnológicos. Actores productivos, que son los que crean las políticas de ciencia, tecnología e innovación o contribuyen a ellas. Estos actores productivos son considerados las empresas, ¿verdad? Que apoyan
a nivel nacional todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Un ejemplo de estos actores productivos es Ecopetrol. ¿Sí? Ecopetrol tiene convocatorias también que permiten la creación de proyectos y Ecopetrol los financia. Además de eso, de que son empresas altamente formales que dentro de su estructura organizacional tienen departamentos de innovación. Un ejemplo es Ecopetrol, aquí, la cual tiene sede aquí en Cartagena, pues tenemos la refinería más potente a nivel nacional aquí en la ciudad. Tenemos también empresas como Cotemar, que en la próxima charla estaremos viendo algunos ejemplos. Esta va a ser mencionada, fue incluso una empresa creada para crear innovaciones en el tema militar, específicamente para la Armada Nacional, y que estas innovaciones o esta empresa nace por la articulación de 3 universidades: la Universidad Tecnológica de Bolívar, que queda en Cartagena, la Universidad del Norte, que queda en Barranquilla, y la Universidad Nacional de Colombia, que queda en Bogotá. Entonces miramos cómo desde la academia se pudo, desde hace más o menos 10 años, y con ayuda de la Armada Nacional y el gobierno, consolidar una empresa con alto valor de innovación para el país. ¿Sí? Entonces, Cotemar, Ecopetrol y este tipo de empresas hacen parte de los actores productivos. Y frente a los actores financieros, pues el gobierno tiene a Bancoldes, que es un banco de segundo piso o de segundo nivel, es decir, financia exclusivamente proyectos que el gobierno necesita, ofrece financiamiento a las convocatorias del gobierno, y no es un banco que, digamos, está abierto al público, porque a nivel nacional ningún banco entrega recursos a nuestros emprendedores, a nuestros innovadores, a nuestros científicos. Usted va a un banco y usted le dice: vea, yo necesito que me dé tanta plata para un proyecto, y los bancos no están financiando. Tienes que demostrar que eres una empresa seria, constituida, con tantos ingresos para poderlo hacer. Pero ahí viene la pregunta: ¿qué fue primero? ¿Será que fue primero huevo o la gallina? Es decir, si yo quiero emprender y salir adelante como científico, como innovador, ¿cómo puedo hacer para llegar a facturar todo el dinero que los bancos me piden para poder acceder a un crédito? Ahí es ahí uno de los dilemas y de las cosas que hablábamos ayer con el profesor Boris, donde siempre el innovador tiene que ser persistente. Y bueno, aquí están los actores por afinidad. Entonces tenemos actores de generación de conocimiento científico, donde estamos los investigadores, están los grupos de investigación y los centros de investigación. Tenemos actores que están en el tema del desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica, actores de innovación y productividad, son empresas altamente innovadoras, unidades empresariales, incubadoras, centros de innovación y parques científicos y tecnológicos, de los cuales, a pesar de que el ecosistema ha mejorado mucho en los últimos 16 años, ¿sí? Pues todavía las empresas altamente innovadoras son el 0.4% del tejido empresarial a nivel nacional. O sea, eso es demasiado. Freddy, tenés apagado el micrófono. Más o menos 120 empresas, ¿sí? A nivel de la ciudad, y eso, ¿verdad? Y eso son, incluso si comenzamos a depurar, podrían ser mucho menos, ¿sí? El tema de que en las empresas se cree innovación, ¿verdad? Ha sido un proceso lento porque el empresario lo mira como una carga económica, toda vez de que el empresario mínimo tendría que contratar una persona, un auxiliar que se encargue de estar pendiente de las convocatorias, de hacer el empalme con las universidades, de contratar investigadores si algún día se llegan a una convocatoria, ¿sí? Entonces lo ven como algo que es muy costoso o aumenta el costo de su operatividad. Y por último tenemos los famosos actores que están relacionados con la mentalidad y cultura de la ciencia, tecnología e innovación en el país. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pues si no hay preguntas, seguimos adelante. Van anotando por ahí en su cuaderno y las miramos entonces al final. Bueno, quise hablar o incluir en la presentación el Sistema Nacional de Regalías o el Sistema General de Regalías. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación se financian con estos recursos.
Es bien sabido que desde hace 30 años nuestro país viene en una dinámica de ¿qué? De reformas tributarias, las cuales se han intensificado en los últimos años en el sentido de que cada año de por medio hay una reforma. Ténganlo por seguro que el 26 de diciembre del 2020 va a salir una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la última salió hace 2019. Segundo, el gobierno está diciendo que necesita una nueva reforma tributaria por el tema del COVID, que se ha gastado un poco de plata tratando el coronavirus, no sé cuántos billones de pesos. Y tercero, sale el 26 de diciembre porque ese día salen los senadores de vacaciones y usted sabe que esos señores dejan todo para de último. Si se fijan, hay muchas reformas tributarias que salen el 26 de diciembre a las 4 de la tarde, que es cuando ellos ya se van para su casa. Entonces eso no es muy difícil de pronosticar. Y me meto con el tema tributario porque la tendencia ha sido de que las reformas tributarias se crean con la excusa de que no hay plata, de que no hay presupuesto, de que el presupuesto se van los gastos de funcionamiento del Estado en la inversión social e infraestructura, y los factores que están relacionados con ciencia, tecnología e innovación se dejan por aparte. Es decir, si nos ponemos a mirar los presupuestos de la nación, ¿cuánta plata está en el presupuesto de la nación para ciencia y tecnología? Muy poquito, a pesar de que las regalías también hacen parte del presupuesto general de la nación, ¿sí? Hacen parte de los ingresos de ese presupuesto. En el año 2010 existía un Fondo Nacional de Regalías, el cual permitía a ciertos territorios presentar proyectos, a ciertos territorios, a ciertos departamentos, a ciertos municipios. ¿Cuál era la condición? Señor Ciudad de Cartagena, usted puede acceder a los recursos del Fondo Nacional de Regalías siempre y cuando este territorio, esta ciudad, haga parte de la explotación de un recurso natural no renovable del cual se deriven regalías. Si usted no hace parte de ese eslabón, de esa cadena productiva de explotación, ya sea porque en su territorio se da la explotación directa o porque a través de sus vías pasan los productos para ser exportados y otras condiciones, si usted no hace parte de este esquema productivo para explotación, por ejemplo, del petróleo, del carbón, del ferroníquel, ¿verdad? Que son productos que se explotan también en la región Caribe. Si usted no hace parte de esa cadena productiva o de esos conjuntos de municipios o departamentos que hacen parte de la cadena productiva, usted no puede acceder a las regalías. ¿Qué sucedía? Departamentos como, ¿qué podemos decir? Putumayo, Guaviare, departamentos donde la concentración poblacional es muy poca porque no hay centros urbanísticos, más que todo son departamentos muy cerca de la selva amazónica, muy rurales, por decirlo de esta forma, pero son departamentos con alto potencial de explotación de recursos naturales no renovables. ¿Qué sucedía con estos municipios, estos departamentos? Los alcaldes y gobernadores podían acceder a un mayor monto de financiación que departamentos como San Andrés y Providencia, que para nadie es un secreto. Hemos tenido, Nicaragua nos ganó una pelea frente a la delimitación geográfica de San Andrés, pero San Andrés no tenía ningún acceso a estos recursos. Mientras que Putumayo, Guaviare y de esos demás departamentos, pues se generaba corrupción por tratar de apropiarse de manera inescrupulosa a los gobernantes de estos recursos, porque era una lotería ser gobernador de este tipo de departamentos. Pero ¿será que los sanandresanos no son colombianos? ¿Y será que muchos otros municipios donde no existe explotación de recursos naturales no son colombianos? Entonces, en el 2010 se transformó ese fondo en un sistema nacional y se dijo, todo el mundo tiene derecho, de la misma manera, a acceder a los recursos. Esto ya va a ser una bolsa a nivel nacional y no una bolsa a nivel territorial de recursos. ¿Sí? Es decir, que se crearon las famosas OCAP. Aquí los vemos. Aquí están. Toda gobernación, todo municipio, todo distrito tiene una OCAP, organismo colegiado de administración y decisión. Ese es el primer paso para presentar un proyecto. Se lleva al OCAP y se realiza un protocolo para que te aprueben el proyecto, porque no es fácil. Sí, no es fácil, pero ha dado resultados. Entonces, a nivel nacional, desde el 2010, todos los territorios, departamentos, municipios, tienen el mismo derecho a presentar proyectos de ciencia, tecnología e innovación, incluso de inversión en infraestructura e inversiones sociales, para mantener entonces una igualdad y una equidad a nivel territorial.
Entonces ya hay sí partes como San Andrés y Providencia, donde si el gobernador quiere presentar un proyecto para construir un puerto, para construir un nuevo hospital, lo puede hacer. Pero si también él quiere crear un proyecto para crear la cultura, generar la cultura de investigación desde los niños en San Andrés por 5 o 10 años, él lo puede hacer. Y el proyecto tiene una autonomía y los recursos son independientes a los recursos presupuestales del departamento y del municipio, porque estos son dineros girados y supervisados a nivel nacional por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por el Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? Es decir, que estos proyectos también nos evitamos a partir de esta transformación, que es que la platica la dio el doctor fulano de tal, que fue gobernador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a seguir con el proyecto si es que el gobernador ya se fue? Y el gobernador que vino no tiene ninguna alineación con el área de ciencia, tecnología e innovación. Es lo que quiere apoyar es a los campesinos para que sigan cultivando ñame, yuca, plátano. ¿Sí? No, se independizó a partir de esta administración o a partir de este cambio en el 2010, los fondos para ciencia, tecnología e innovación a partir de las regalías son independientes. Es decir, sin importar que el alcalde esté, que gobernador esté, uno le entrega al otro y usted tiene que seguir ejecutando el proyecto. Si no se quiere llevar a nivel territorial, es decir, a nivel del departamento, usted no se quiere llevar un castigo, una sanción, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda, usted tiene que seguir ejecutando el proyecto. No nos interesa qué gobernante esté. Esto ha sido muy importante. Entonces podemos ver que se han generado proyectos de ciencia y tecnología e innovación que pueden durar 4, 5, 6 años, ¿verdad? 2 años, 3 años, acorde a la delimitación de tiempo, sin importar si estamos en campaña política, si llega un nuevo gobernador o si el gobernador que estaba se lo llevaron preso, o si el alcalde que estaba se lo llevaron preso por corrupción, etcétera, etcétera. Pues estos proyectos tienen su presupuesto salvaguardado. ¿Cómo se da la dinámica de la vida diaria de estos proyectos? Pues a la hora de que se presentan proyectos, pues dentro del presupuesto tiene que haber una interventoría contratada, ¿sí? Tiene que haber un ejecutor contratado, y estos ejecutores pueden ser varios, pueden ser ejecutores académicos, logísticos, acorde a como usted los distribuya, ¿sí? Y existe también todo un proceso de contratación formal mediante las plataformas a nivel estatal, que son SECOP 1 y SECOP 2, que significa SECOP, Servicio Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Ahí se cuelga la convocatoria y todas las empresas están en las mismas condiciones de participar. Es así entonces como debe ganar quien mejor condiciones tenga para administrar los recursos, porque muchas veces el ente ejecutor puede ser una empresa privada, pero el ente que formuló el proyecto puede ser una gobernación, puede ser una alcaldía, ¿sí? Y la interventoría puede ser una universidad. Usualmente los interventores pueden llegar a ser universidades. Y entonces existe todo un esquema de trabajo colaborativo, de trabajo hacia las comunidades, que eso no se veía antes. Esto disminuye mucho el riesgo de corrupción en temas de ciencia, tecnología e innovación y permite entonces que haya un mayor dinamismo a nivel de los territorios. Ya si un territorio, un departamento, tiene indicadores bajos en ciencia, tecnología e innovación, bueno, eso es que sus gobernantes no se han puesto las pilas de formular los proyectos. Pasa mucho en Colombia que esta plática del Sistema Nacional de Regalías destinada a investigación, que es el 10% de las regalías a nivel nacional, pasa mucho de que no, que en el departamento Bolívar hay no sé cuántos miles de millones de pesos sin ejecutar en regalías, ¿verdad? Porque más o menos usted puede saber cuánto le puede corresponder a un departamento, porque si el departamento produce 1.000 millones de pesos en regalías, pues el 10% serían tantos. Sin embargo, puedes acceder a más recursos. Acuérdense que esto es una bolsa nacional. Entonces sucede mucho de que incluso desde una de las cosas a mejorar es que desde la academia podamos acceder a esos recursos, y es un poco complejo a pesar de que esto ha sido bueno porque la metodología que exigen es muy estricta, es muy detallada y demás, perdón, y existen, digamos que no existe un proceso de capacitación constante, pero digamos que estamos mucho mejor a la hora de obtener los recursos por este mecanismo. Si miramos entonces cómo se obtienen los recursos, así se distribuyen las regalías, ¿verdad? Entonces por aquí están los recursos de ciencia, tecnología e innovación, es el del 10%, ¿sí? Del 10% del total
de los recursos de regalías para ciencia y tecnología e innovación es del 10%. Depositar en las cuentas las regalías, estos intereses los recibe el Estado, pero también a partir del acuerdo de paz celebrado entre el doctor Juan Manuel Santos Calderón, porque es igual de mortal que nosotros, y el señor Timochenko en la ciudad de Cartagena en el año 2016, pues el gobierno nacional del Sistema General de Regalías también ha creado una bolsa especial para una categorización de municipios que se dio en Colombia a partir de este acuerdo. En Colombia ahora existen 170 municipios que son considerados PEDET. En Colombia hay más o menos 1.100 municipios. De estos 170 municipios PEDET, que significa PEDET, significa Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, los municipios PEDET, que en Bolívar tenemos la región de los Montes de María, categorizada de esta forma, tienen derecho a realizar proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de cualquier otro tipo de proyecto y tocar la bolsa concursable asignada para la paz, que es del 7% de las regalías, más el 70% de los rendimientos financieros, tienen derecho a hacer proyectos, presentarlos directamente al Departamento Nacional de Planeación y las entidades pertinentes y tocar esa bolsa de plata o de dinero que exclusivamente va a ser para los municipios PEDET, que fueron categorizados como los municipios con mayor afectación por el conflicto armado. Es decir, en estos municipios hubo masacres, hubo secuestros, hubo narcotráfico, hubo de todo, ¿sí? Todos los flagelos de la guerra los vivieron estos municipios y en el departamento de Bolívar tenemos a San Juan, Nepomuceno, San Jacinto y el Carmen de Bolívar, además de Córdoba, Tetón, categorizados bajo esta denominación PEDET, ¿sí? Algunos municipios también del sur de Bolívar, donde hubo masacres y demás, ellos ahora tienen por el plazo de 15 años el derecho de poder acceder al 7% de las regalías de manera directa y el 70% de los rendimientos financieros. Es decir, que de aquí a 15 años vamos a ver un desarrollo en estos municipios de mayor afectación por la violencia, vamos a ver un desarrollo, ¿sí? En términos urbanísticos y también en ciencia y tecnología. Pues ya en términos personales he sabido de algunos proyectos que lo que buscan es incentivar la necesidad de gestionar el conocimiento en investigación, ciencia y tecnología desde la primera infancia, o sea, desde que los niños están en la primaria. Bueno, para terminar, me disculpan, todo el tema del Sistema General de Regalías, esta es su distribución, ¿sí? Del 100% de regalías, pues se destina el 10% para el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, 7% para la Asignación de la Paz, un 7% para las pensiones territoriales, ¿verdad? Estos recursos que están... ¿qué porcentaje maneja la economía naranja? No, la economía naranja, por la presentación de los proyectos se podrían dar dentro de lo que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero la economía naranja como tal no tiene una destinación aquí en el Sistema Nacional de Regalías o en el Sistema General de Regalías, porque quien está manejando esos recursos es el Ministerio de Cultura. Sí, el Ministerio de Cultura es el que está abriendo todas las convocatorias para incentivar la economía naranja. Y si les digo algo, no solamente desde el punto de vista de crear proyectos. El Ministerio de Cultura también ha creado convocatorias para el reconocimiento de los gestores culturales, ¿sí? Entonces, a nivel de cada municipio existe un listado. Vea, el señor Freddy Mestre hace parte de los gestores culturales del municipio porque él es el que aquí tiene los reconocimientos como mejor gaitero, ¿sí? O como la persona que baila mejor en Mapalé, o como la persona que creó tal dulce, o como la persona que creó tales y tales poesías, o como la persona que creó tales y tales canciones que canta Diomedes o Oroñato, los cantantes más famosos. Y el gobierno entrega recursos que no son muchos, la verdad. Si mal no estoy, son 80,000 pesos mensuales o 160,000 pesos mensuales. Eso equivale a entre 25 y 50 dólares a aquellos gestores culturales que están en condiciones precarias. Lastimosamente, nuestros gestores culturales están en condiciones precarias y los que ya son ancianos incluso están sufriendo de abandono.
Es decir, esos señores que se preocupaban por enseñar el baile, la danza folclórica, tocar los instrumentos habituales, ¿sí? Hacer una hamaca, hacer una camisa, hacer una túnica, ¿sí? En vista de que nuestro país se ha urbanizado, es decir, el 70% de los colombianos vivimos en ciudades, y muchos de estos abuelitos que ahora ya son ancianos, adultos mayores, pues quedan viviendo solos en los pueblos, en los corregimientos, no tienen acceso a agua, a luz, las casas deterioradas, y nunca tuvieron acceso a una pensión. Entonces están quedando en abandono. Eso es uno de los problemas con los que lidia el Ministerio de Cultura. Pero cerrando entre paréntesis, espero haber resuelto la pregunta que salió allí en el chat. Y seguimos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos ahora? Estas imágenes las tomé del Plan Nacional de Desarrollo. Este presidente que tenemos ahora, Iván Duque, es un presidente que él dijo, bueno, mi plan de desarrollo va a ser por pactos. Vamos a hacer unos pactos transversales, unos pactos por regiones y unos pactos en ciertos temas. Entre los temas escogidos está el tema de ciencia y tecnología. ¿Cierto? También dijo, bueno, vamos a hacer unos pactos a nivel de las regiones. Vamos a hacer un diagnóstico general para todas las regiones, y donde una región es más débil que otra, pues entonces vamos a asignar los recursos para superar esas debilidades. Es decir, nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene un enfoque territorial, no tiene un enfoque general, como de pronto lo tenían los demás. ¿Cómo estamos ahora? El país, en términos de inversión, invertimos el 0.67 del PIB, y dicho PIB va a decrecer a partir de la crisis del coronavirus. Se espera a que decrezca más o menos en un 2.2% en adelante. Se dice que Colombia, Perú, seguido de Chile, van a ser de los 3 países con menor incidencia del COVID, es decir, con menor decrecimiento económico. Esto lo dicen la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y todas estas organizaciones, en vista de pronto del manejo que se le ha dado a la crisis y de la estructura financiera empresarial que tiene el país. En vista de que en el país entonces estamos en este último trimestre en aislamiento obligatorio, aislamiento preventivo, selectivo, no sé qué cosa, ¿verdad? Que ya no es obligatorio estar aislado, sino se puede el aislamiento tratar con ciertas excepciones. Se espera entonces que la economía poco a poco se comience a reactivar y el decrecimiento sea en un 2.2% como máximo. Pero hago esta salvedad porque si nosotros estamos por debajo de América Latina en inversión en ciencia, tecnología e innovación, pues muy probablemente que para el año 2020 este indicador termine por debajo. Sin importar, o lo único que podría contrarrestar esto sería, la verdad, las grandes inversiones que se han dado, sobre todo al Ministerio de Cultura, para el tema de apoyar proyectos en materia de economía naranja. La verdad que el Ministerio de Cultura, ningún ministerio pues, pero enfatizo mucho en el Ministerio de Cultura y también en el de Ciencias, en segunda medida, no se han quedado quietos con el tema de las convocatorias. Han seguido haciendo convocatorias desde el Ministerio de Cultura para la economía naranja, desde el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud para el tema de incentivar la colaboración y la generación de proyectos investigadores que generen invenciones para prevenir el coronavirus. Dentro de esas invenciones tenemos unas invenciones muy buenas que son hasta sencillas, ¿verdad? Muy buena pregunta, Ana, pero ya la resolvemos. Invenciones tan sencillas como las famosas, ¿cómo se llama eso? Son unas, se me fue la palabra. Al momento de entrar a los centros comerciales existen unas cabinas, perdón, esa es la palabra, unas cabinas que se inventaron aquí en Colombia para poder realizar la desinfección de las personas a la hora de entrar a los centros comerciales, por ejemplo. Esa es una invención que parece sencilla. A los estudiantes que siempre me le quito el sombrero, porque nosotros como profesores de pronto por las obligaciones de tener mujer, hijos, ¿verdad? Y una vida social tal vez más comprometida en responsabilidades, pues
por mucho que tengamos la vocación de ser científicos, ya sabemos que el tiempo es menor, pero los estudiantes siempre son la primera línea de combate, por decirlo así, frente a lo que es la creación de ciencia y tecnología, y siempre me les quito el sombrero. Son muy buenos para crear invenciones. Esta cabina que les menciono lo creó un muchacho, un estudiante, ¿verdad? Y siempre son los estudiantes los que están creando nuevas cosas. Bueno, por eso nunca hay que dejar de ser estudiante. Y bueno, frente al año 1991, mejoramos al 5.7%. Juan Manuel Santos entregó en el 2010 el 5.7% de las empresas participaban en proyectos de ciencia y tecnología, hoy solamente el 3.8%, ¿sí? Entonces hay que volver a retomar esa senda, digamos, de victoria y poder aprovechar que sabemos que estamos ante una situación coyuntural dura, pero es una situación que va a obligar a las empresas a reinventarse y será mucho mejor si lo hacemos a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y bueno, hay que mejorar también mucho el tema de los investigadores que trabajan en empresas. Ahí dice que en Colombia solamente el 2.5% trabajan en empresas y el 22% es el promedio de América Latina. Esto es un tema cultural en nuestro país porque apenas usted le ve en la hoja de vida que dice usted asesoró no sé cuántos trabajos de grado, usted ha hecho tantos libros, usted ha hecho tantos artículos, pues el empresario lo que busca es que usted haya trabajado en no sé cuántas empresas, haya ocupado tantos cargos y no asocia la relevancia de su formación y de su conocimiento al escenario productivo, no lo asocia, es decir, lo descarta. Apenas ven eso, ¿verdad? A pesar de que usted también pueda tener una combinación de experiencia profesional, ha sido docente investigador, ha sido coordinador de investigaciones, ha sido contador de tal empresa, ha sido consultor en tal empresa, ha sido revisor fiscal o auditor externo en tal empresa, pues ellos apenas ven el componente académico, pues incluso hay muchos de los empresarios te descartan porque piensas incluso de que tu salario va a ser superior. También te descartan porque en Colombia, pues nosotros tenemos FAMI Empresas, es una herencia que nos quedó del proceso conquista y de colonia, donde las empresas usualmente quien lidera es el papá y la mamá y los empleados en parte son los hijos y personas adicionales que contratan, pero las empresas terminan en Colombia, sobre todo las MIPYMES, terminan teniendo la personalidad de la familia. Es decir, el dueño de la empresa no va a permitir que usted se gane un salario superior a él porque usted está mejor formado que él. Porque él es empresario, pero él nada más terminó la carrera. Nunca se especializó, nunca hizo una maestría, nunca hizo un doctorado. Entonces usted queda automáticamente descartado frente a lo que es el proceso, a su formación. En fin, existen muchos aspectos culturales que hay que sobreponer. Y frente a lo que es la innovación pública, ¿verdad? Y la articulación con el sector público, pues si las empresas privadas no realizan inversiones en investigación o no se preocupan por el tema de investigación e innovación, pues las empresas públicas pues son mucho más reacias, son mucho más, yo diría, clásicas. Clásicas me refiero a que se encargan de tener un buen sistema de control interno, unos buenos equipamientos tecnológicos para recaudo de impuestos y para hacer sus actividades y demás. Pero ¿qué sucede con el tema de ciencia y tecnología e innovación aplicado a los procesos, a esas innovaciones que se requieren? Pues las empresas públicas no invierten prácticamente cero la inversión en ciencia y tecnología e investigación para ellos mismos. Sí, sí podemos ver en los presupuestos a nivel de los territorios, departamentos, municipios y demás, que en los planes de desarrollo el alcalde coloca que tiene como meta incentivar ciencia, tecnología e innovación y para eso va a haber tanta plata, pero no se preocupa por mirar para adentro, como dicen por ahí. Miguel dicho dice que el ojo no mira para adentro, pero debería ser así. Muy pocas empresas del sector público son innovadoras y usualmente son empresas que dependen del escenario nacional. Es decir, pueden ser ministerios los que se invierten, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales que se invierten en ciencia y tecnología, pero cuando llevamos al escenario territorial, cero apoyo. No hay ningún tipo de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y aún mucho más en el escenario público se entromete todo el tema de ¿qué? De la política. Es que él me hizo política a mí, entonces yo le tengo que dar el contrato de secretario de Hacienda porque él me puso 500 votos en las pasadas elecciones. Pero ¿será que incluso ese secretario de Hacienda cumple con los requerimientos así sea profesionales? Sí, entonces nos exponemos también a todo eso en el escenario público. Por eso es que el escenario público es aún mucho más reacio
a la hora de invertir. ¿Cuáles son las metas del Plan Nacional de Desarrollo? Primero, duplicar la inversión pública y privada. Se quiere invertir el 1.5 del PIB para estar por encima de América Latina. Sin embargo, no es por estar por encima de América Latina, se espera estar al mismo nivel que América Latina, en el sentido que América Latina para el 2030 se prevé que a nivel PIB de América Latina se invierta el 1.5, que es bastante, toda vez de que en América Latina de manera reciente en el 2019 solamente se creció el 1%. ¿Por qué se creció el 1%? Existen economías grandes de América Latina, si contamos desde Centroamérica hacia abajo, no solamente estamos hablando del cono sur, como Brasil y México, que son economías considerables. Brasil porque es el gigante suramericano, y México porque es la fábrica de Estados Unidos. Son economías que están creciendo al 0%. Bueno, en el cero no hay crecimiento. Es decir, que son economías que están ralentizadas. Ralentizadas es que es como cuando uno está caminando en barro o en arena movediza. Tú das pasos y pasos y pasos y sientes que la sensación es que te estás hundiendo. Esto sucede por algunos fenómenos y mucho más el impacto será negativo con lo que está sucediendo en el coronavirus. Sabemos que Brasil perdió el control con el coronavirus desde hace algunos meses. Bolsonaro se dice que tiene cifras, manipula las cifras de muertos incluso y de contagiados. Y en México, pues es el país con menor realización de pruebas COVID por cada 1.000 habitantes. Entonces, eso, yo por lo menos cada vez que me dicen que en Brasil hay 100 nuevos contagiados, yo lo multiplico por 12. Y si lo multiplicas también, y en México lo multiplico por 12. Es decir, para que sea un efecto más aritmético exponencial. Toda vez de que la cantidad de pruebas en México es muy poca y en Brasil, pues ni se diga, se perdió el control del escenario del coronavirus. Entonces, bueno, lo que pretende Colombia es estar al nivel de América Latina. ¿Sí? Hay que duplicar los acuerdos de transferencia tecnológica entre las universidades y el Ministerio de Ciencia. Se busca realizar nuevos acuerdos, en total 59. Perdón. ¿Por qué es importante la transferencia tecnológica? Muchos inventos se quedan en las estanterías de las universidades, se quedan en los laboratorios, ¿verdad? Y no existe ningún proceso de impacto hacia la sociedad, por mucho de que validamos el proyecto, hicimos de todo, y esto es lo último en Guaracha. Sí, esto es lo mejor. Este invento salvaría vidas en un minuto, pero incluso es muy difícil para el innovador buscar financiación. Ya les había dicho, en Colombia ningún banco te va a soltar plata si tu innovación no es comercialmente exitosa. Incluso si hablamos de las definiciones de innovación, muchos autores dicen, una innovación se puede considerar innovación, un producto, un servicio se puede considerar innovador, sí y solo si es comercialmente exitoso. Ahora la pregunta entre ser exitoso comercialmente y arrancar es ¿qué? El proceso de producción. ¿Quién me da la plata para producir? Eso es lo que en muchos países de América Latina, creería que en la mayoría no hay recursos de la banca privada para financiar. Y en la banca pública, o sea, el gobierno tiene recursos muy limitados. Muy limitados, e incluso por mucho de que a las empresas se le asignen, en Colombia pasa que a las empresas se le asigna la plata para que creen ciencia, tecnología e innovación, y los inventos quedan a cargo de la empresa. La empresa los explota comercialmente, pero lo toman como una ventaja competitiva para permanecer en un océano azul, es decir, donde no hay competidores que tengan la misma invención. Si las invenciones deben de ser para todos, deben ser a nivel comunitario. Pues yo no sabría qué hubiese pasado si, por ejemplo, invenciones tan sencillas como la rueda hubiese sido tomada solamente por unos pocos. En ese sentido estamos ante, y es un tema personal, ante lo que es el neoliberalismo, el capitalismo de la investigación y de la invención en ciencia, tecnología e innovación. Los inventos terminan siendo para unos pocos, pero eso sería resorte de otra clase. También pretendemos entonces a 2030 aumentar a más de 4 veces los investigadores vinculados a empresas con apoyo del gobierno nacional. Actualmente el gobierno nacional tiene unas convocatorias a través del Ministerio de Ciencia donde solamente los doctores que estén en el extranjero, el gobierno le dice, bueno, si usted está en el extranjero, véngase a trabajar a Colombia, por ciencia le reconoce tantos recursos
para que usted, su conocimiento que está aplicando en el extranjero, mejor lo aplica en el país, sobre todo que en nuestro país se da mucha fuga de cerebros. Muchos estudiantes cuando están a nivel de maestría, doctorado, terminan en Suiza, en Alemania, terminan en España, terminan en Italia y terminan siendo líderes en esos países. Yo conozco, borro el nombre de un muchacho muy humilde que teniendo 30 años ya, él es postdoctor en ingeniería química, algo así. ¿Dónde lo reclutaron o para dónde se lo llevaron? Él vive en Suiza. Allá en Suiza le dijo una universidad, bueno, véngase, salga de su pueblo, que vive en un municipio, salga de su pueblo, ya usted es magíster en química, sí, porque me ganó una beca en tal parte. Bueno, venga, que aquí va a ser doctorado y postdoctorado. Y los inventos son, ¿dónde aplica él sus invenciones? Los aplica en la Unión Europea. América Latina o Colombia ni siquiera, o su pueblo ni siquiera se ha visto beneficiado por lo que él se inventó. Se inventó un análisis, él se analizan las componentes a nivel sanguíneo, puedes analizar qué proteínas requiere una persona para evitar ciertas enfermedades, o que esta persona de manera natural su cuerpo metabolice autodefensas y así prevenir el COVID. Eso fue lo que él se inventó. Entonces, para eso esta persona necesita consumir este nuevo producto que hemos creado. Aquí en Colombia todavía no he visto ese invento. Y lo hizo un colombiano. ¿De dónde? De Turbaco, Bolívar, cerquita de la ciudad de Cartagena. Estudiante de una universidad cartagenera. Pero bueno, eso es una de las grandes deficiencias que tenemos actualmente. Nuestros estudiantes se benefician incluso del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con becas de maestría y doctorado y posteriormente se van. O si las becas que le da el gobierno son en el extranjero, después de cumplir con todo, se quedan viviendo en el extranjero. Bueno, y por última vez, lo que se pretende también es medir las capacidades de innovación en todas las entidades nacionales y territoriales mediante el Índice Colombiano de Innovación Pública. Dicha medición no sabemos cuándo va a ser, al presidente le quedan nada más 2 años. Ya para el 2022 estaremos nuevamente en un escenario de recesión económica, porque aquí cuando hay política, hay una famosa ley que se llama la ley de... es una ley que frena la contratación a nivel nacional, tanto de personas, y lo que trata es de minimizar la realización de contratos para evitar la politiquería. Esa es la ley, se me olvida ahora el nombre. No recuerdo el nombre de la ley. Entonces, siempre que hay elección de presidente, pues la economía entra en un estado de recesión, sobre todo por las tendencias del país. ¿Sí? Los inversionistas no saben si va a quedar de derecha o de izquierda. Entonces, eso trae un rezago. Seguimos entonces, lo que se pretende entonces a la meta del 2030 del Plan Nacional de Desarrollo es cumplir con estos 5 indicadores o más conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, lo que se pretende es a partir de la ciencia, tecnología e innovación, perdón, ciencia, tecnología e innovación es brindar educación de calidad, trabajo decente, innovación e infraestructura para la industria, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. El derrotero es a 2030 porque en Colombia existe una ley nacional de competitividad creada en el año 2008, donde dice que Colombia 2032 tiene que ser estar dentro de las principales 3 o 4 economías de América Latina. Sí, este derrotero también está 2030 porque Colombia ahora está en el famoso club de buenas prácticas de la OCDE. La OCDE conglomera 36 países. ¿Sí? Es una organización internacional, multilateral, que lo que busca es la formalidad de los países, es decir, que se crean procedimientos, protocolos que permitan una formalidad a nivel estatal. Entonces, lo que se pretende es que Colombia a 2030 esté muy bien posicionada en absolutamente todos los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, y que esta ciencia, tecnología e innovación se aplique de manera transversal, sobre todo al tema de paz, de educación, de industria, infraestructura e innovación, y que tenga unas repercusiones en lo que es el trabajo decente y crecimiento económico también decente. Porque hablábamos ahora de crecimiento económico y se decía que Colombia va a decrecer en un 2.2%, pero en el 2019 nosotros crecimos de 3.3%, un crecimiento bastante, para mí, irreal, porque nada más dentro de ese 3.3% crece solamente son los bancos. Los bancos crecen alrededor del 1.6, o sea, la mitad. Y los bancos
son empresas que son dueños, son fundadas o los dueños son las personas con más concentración de riqueza a nivel nacional. Pero si miramos el agro crece anualmente. El agro y sobre todo los sectores primarios, donde está la población más vulnerable. Asimismo, por eso los crecimientos económicos, al final al cabo, terminan siendo, en mi opinión personal, opino, valga la redundancia, que una estrategia, pues, de brindar una percepción de bienestar a nivel nacional. Entonces, ojalá que pudiéramos nosotros, y ya para realizar la conclusión y el cierre, algún día, no solamente en Colombia, sino a nivel también de América Latina, ser conscientes que la principal estrategia para crecer es la gestión del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación. El principal ejemplo que yo coloco es Japón, un país que en la Segunda Guerra Mundial invadió prácticamente a China, invadió otros países como Filipinas, Indonesia, etcétera, etcétera, pero que fue un país que al final de la guerra recibió dos bombas de Bolívar, que es donde está ubicada Cartagena como su capital. Porque podría, vamos a ponerlo un poquitico más grande, podría ser del tamaño de la región caribe colombiana, que son 7 departamentos de los 32 que tiene Colombia. Son 8, perdón, 7 a nivel continental y 1 a nivel insular, que es San Andrés y Providencia, que tiene frontera con Nicaragua. En la Segunda Guerra Mundial fue hace 75 años, si mi mente no me falla, o 65. ¿Sí? ¿Será que un ejemplo muy duro es que será que si nosotros hubiésemos recibido 2 bombazos nucleares, será que después de 65 años pudiésemos llegar a tener el Producto Interno Bruto, la producción interna bruta de un país como Japón? Porque un país como Japón, siendo más pequeño que nosotros, con ese escenario de destrucción masiva que sufrió, ¿verdad? Hoy en día puede llegar a tener un Producto Interno Bruto más grande que Colombia y más grande que muchos países de América Latina. La respuesta es solamente la gestión del conocimiento. Nosotros no necesitamos estar basados en teorías clásicas, por decirlo así, de que es que un país tiene más que otro por su crecimiento demográfico. ¿Sí? No, que China es el país potencia 2060, dice la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como la OCDE, la ONU. ¿Será que es porque ellos concentran el 25% de la población? Pues yo creería que la respuesta es por la gestión del conocimiento también. Porque así también, teniendo el 25% de la población, pudiesen ser el país más pobre del mundo. Pobre de América Latina, después sigue Venezuela, no tienen ni el 1% de la población que hay en China. Y que incluso algunos países que no hacen parte, o hacen parte de la OCDE también, no estoy seguro, el bloque económico del BRICS, no sé si ustedes lo han escuchado, BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se escribe por las iniciales de ellos, BRICS. El BRICS solamente concentra estos 5 países, pero el BRICS crece económicamente a un paso, digamos que al doble que los 36 países de la OCDE. Y a 2100 los países que están en el BRICS van a ser los países potencia a nivel mundial. Pero ¿qué será que están haciendo ellos de diferente? ¿Qué será que nosotros estamos dejando de hacer? Y es que la inversión en ciencia y tecnología no es tan buena en nuestros países, ni por el lado del sector público, ni por el lado del sector privado. Y los escenarios del ecosistema para un investigador como nosotros no son óptimos. Sufrimos de bajos salarios, sobrecarga de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué digo de bajo salario? Porque aquí, no sé si en Argentina pasa, pero aquí los investigadores tenemos que también tener que la consultoría en la empresa, que tener clases en otra universidad también, ¿verdad? Es decir, duplicar nuestros esfuerzos. ¿Será que eso pasa en Canadá? ¿Será que eso pasa en Estados Unidos? ¿Pasa en China, en Rusia? Yo creo que en estos países que se dedica a investigar, se dedica a investigar. Y a nivel nacional, ya sea por inversión privada o pública, esta persona tiene unas garantías, tiene un buen salario, ¿verdad? ¿Por qué?
Ya vamos a debatir eso. Porque, ¿qué necesita un investigador para producir incluso más rápido? Tener todo el escenario personal bajo control, sus finanzas personales, sus estudios garantizados, y ténganlo por seguro que eso es lo que los va a sacar adelante. Sabemos entonces que países como Japón, a pesar de que recibieron los bombazos, sí es cierto, Estados Unidos activó un plan que se llamó el Plan Marshall, pero es que Japón no hubiese podido estar donde está hoy en día después de 2 bombas nucleares. Incluso esas zonas todavía siguen contaminadas con radiación. No es un país hoy en día que es un país potencia, y un país que donde quedaron solamente mujeres y niños, porque todos los hombres ya sabemos que se suicidaban, eran reclutados y se tiraban en aviones con bombas para ya cuando Japón estaba perdiendo la guerra. O se tiraban en aviones o habían submarinos. Y el que conoce la historia sabe que es así. Entonces, para mí ha sido un honor hablarles de este tema hoy. Estas son las principales referencias bibliográficas que utilicé. Gracias por la invitación. Y la verdad que cuando se trata de conocimiento no hay ninguna frontera. Y bueno, vamos a resolver ahora las preguntas e inquietudes. Les agradezco que las coloquen todas en el chat para responderlas y debatir. Ya vamos a responder las preguntas. Vamos a dejar aquí la diapositiva de presentación y vamos a ver aquí en el chat, en el celular, las preguntas. Por aquí nos decía inicialmente, vamos a ver, nos decía inicialmente Ana Barrios que dice, profe, ¿es posible de que el país pierda credibilidad en cuanto al grado de inversión debido a la pandemia? Bueno, Ana, eso a nivel país, todos los países tienen algo que se llama índice de riesgo o riesgo a nivel de país, y lo más probable es que la credibilidad más bien no es que se pierda, ¿sí? Creo que los inversionistas ahora en adelante y todos, pues, van a ser muy prudentes a la hora de colocar los recursos de capital. Si se estima que Colombia es uno de los países con menor incidencia del coronavirus, pues ante el escenario de otros países podrá ser preferido a la hora de invertir, cuando se reactive todo nuevamente. Por aquí hay otra compañera. Hay países que limitan a otros respecto a creación e innovación. Sí me gustaría escuchar a MQ. Vamos a ver MQ por aquí. MQ, me parece MQ. Si puede desactivar su micrófono y explicar a qué se refiere con que unos países limitan a otros en lo que es la innovación. Ahí ya le habilité el micrófono. Listo, ya puedes hablar. Perdón, ahora sí, ahora sí. Ya puede, ya podría. Bueno, parece que no ha podido desactivar su micrófono. Aquí hay otro estudiante. Ah, ok. Perdón, se lo desactivé yo, ya podría hablar. Ok. A ver que pruebe.
No, no se escucha. No se escucha, Marina. No, no se escucha, pero el micrófono está habilitado. Debe ser problemas Sí. de la conexión de ella. Pero bueno, aquí tenemos también un estudiante que dice: los estudiantes porque terminan fuera de su nacionalidad será por el pago, falta de oportunidades. Si también puedes bloquear el micrófono o hacerte explicar a lo que quieres decir, con mucho gusto podemos resolver la inquietud. Decime quién es, que ya lo habilitó. Es uno que aparece con doble A. Perdón. Lo estoy viendo aquí desde el celular. Debe ser. ¿Quién será? Asdrúbal, sí. Ahí lo habilito. Asdrúbal, adelante. Hola, hola. Sí, se te escucha, Asdrúbal. Ok, listo, profe. Pues mi pregunta se basa en lo que usted estaba comentando sobre que los estudiantes ya decían como terminaban su carrera aquí, se iban para fuera del país, hacían otro tipo de actividades y terminaban fuera del país, o sea, en parte académica. Y entonces mi pregunta era, ¿por qué los estudiantes terminan en otra nación, en otros países y no aquí en nacionalidades? ¿Será por el pago o falta de oportunidades? Bueno, por la sumatoria de los dos. A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ofrece becas para estudios de maestría y doctorados en el extranjero, incluso también para hacerlo aquí a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, cuando el estudiante termina su maestría aquí o su doctorado o incluso en el extranjero, pues se ve influenciado por mejores ofertas económicas y también de estabilidad laboral y todo lo demás. Entonces prefieren quedarse trabajando en el extranjero, o si hicieron una maestría o doctorado a nivel nacional con becas de la nación, entonces prefieren irse a otro país. Sí, en Argentina el caso es similar porque nosotros el año pasado tuvimos una visita de un colega, el doctor, no recuerdo el nombre de él. Él venía de la universidad, también se me olvidó el nombre, yo he estado olvidadísimo. Yo tengo muy buena memoria, pero María, creo. de la Universidad de la Universidad Villa María, él nos comentaba eso. Sí, nos comentaba que hay una gran incidencia de que el estudiante argentino termina estudiando, accede a los recursos del Estado o a través de becas, ya sean nacionales o extranjeras, y se terminan yendo del país. Yo pienso que Argentina tiene un muy buen escenario para los estudiantes. La verdad que hay muchos colombianos que se van para Argentina, sobre todo de las ciencias de la salud. Tiene muy buen escenario de becas y muy buenas universidades. Sabemos nosotros en Colombia, o por lo menos yo sé que en Argentina sucedía que la educación también estaba centralizada, ¿sí? Por eso la Universidad de Buenos Aires es la más antigua, creería yo, a nivel de Argentina, pero a partir de una reforma en la educación, Córdoba es la más antigua. Córdoba, perdón, el gobierno comenzó a incentivar la creación de universidades nuevas y por eso existe ahora un mayor número de universidades. Tengo algunos compañeros o conocidos que han estudiado sus doctorados en la Universidad de Rosario, por ejemplo, que hay un doctorado en contabilidad. También hay doctorados en la Universidad de Buenos Aires. Pero el de la Universidad de Buenos Aires exige, por ejemplo, que se queden a vivir allá. Entonces, estos colegas que conozco por tener familia, trabajo ya aquí en Colombia, pues la Universidad de Rosario les permite unas estancias en ciertas fechas del año y pues ellos han ido a estudiar de esa forma, el doctorado en contabilidad. Pero a nivel de formación postgradual en las ciencias económicas, administrativas y contables, pues a lo que es Argentina, lo que puede ser Perú, lo que puede ser Brasil, incluso podría decir hasta Venezuela, México, son países donde existen un gran número de maestrías y doctorados a nivel de la formación en ciencias económicas, administrativas y contables, sobre todo en contabilidad. Por lo menos aquí en contabilidad nosotros no tenemos doctorado en contabilidad todavía a nivel de Colombia.
doctorados en finanzas no hay. Entonces, usualmente el contador o el economista termina estudiando un doctorado en administración, porque doctorados en economía son muy pocos, pero son muy costosos. Aquí hay otra persona participando, dice, viendo la falta de ayuda económica por medio de la banca y de los recursos del Ministerio del Estado, ¿a dónde podríamos acudir cuando no tienes recursos para un proyecto grande? Bueno, a nivel internacional existen entidades que financian proyectos. Digamos que podríamos pensar en, si vas a hacer un proyecto grande, inicialmente ir a la autoridad en materia de ciencia, tecnología e innovación, esperar convocatoria. En el caso de Colombia es el Ministerio de Ciencia, ¿sí? O en su efecto a nivel internacional, entidades que podrían tomar tu proyecto en cuenta para la financiación. Creería yo que a nivel de América Latina, bueno, no tengo ahora a la mano los nombres, pero sí sé que existen entidades que fomentan la ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Hay algunos programas. Y aquí también tenemos a Marina nuevamente, dice, el tema es que he leído grandes innovaciones y creaciones han terminado muriendo en situaciones sospechosas, como el caso de Meyer, que creó el motor de agua, o son llevados a otros países, como el caso que hizo mención de joven que se lo llevaron. Y tal vez una creación pensada para su país no se concreta porque son alejados de dicho país. Bueno, en estos temas, Marina, pienso de que también hay unas grandes industrias. Sí, hay grandes industrias que están detrás del negocio. Si miramos el tema de la industria, de la industria de lo que es la gasolina o los combustibles fósiles, ¿cuántos años no le tomó a Tesla, que es una empresa basada en ciencia, tecnología e innovación, consolidarse, ¿verdad? Consolidarse y crear productos diferentes a los habituales. Esto pasa por ese tema científico. En frente a lo que es la fuga de cerebros, pues lastimosamente nuestros países en América Latina todavía no generan una expectativa de calidad de vida como los países, por decirlo así, que están un poco más desarrollados. Entonces, ante una persona, y si quieren miramos la pirámide de Abraham Maslow, Maslow nos dice, esta es la pirámide de las necesidades. ¿Cuál es la necesidad que siempre está con el ser humano? Sí, existen dos tipos de necesidades, por decirlo de esta forma, unas que se agotan y unas que siempre viven con el ser humano. Hay unas que son físicas y otras que son emocionales. Física, hambre, sed, sueño. Pero emocionales, ¿cuáles son? La principal es que querer salir adelante y ayudar a tu familia. Poderle brindar una casa a tu papá y a tu mamá si no la tienen. Que cuando tus papás estén viejos, poderle dar un seguro de medicina prepagada, como se llama aquí en Colombia. Por si de pronto ellos les pasa algo, pues la atención sea privilegiada. Darle los mejores colegios a nuestros hijos, colegios bilingües y demás, pero si a ti te ofrecen en otro país todo este escenario, pues tú escoges abandonando tus raíces o tu país y te vas a trabajar donde sí te dan las condiciones. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Eso se llama la economía del conocimiento. ¿Qué es más barato? ¿Qué es más barato? Pagarle a un científico ya formado, que se ha formado, a mí no me interesa si se formó con las uñas, porque viene de abajo, es pobre y ha ido creciendo, ganándose las becas, porque es bueno. No me importa si es hijo de papi y mami, pero lo importante es que esté formado, es científico, es doctor en tal cosa, ha creado innovaciones. ¿Qué prefieres tú? Pagarle un buen salario a esa persona que va a generar invenciones que van a ser exitosas comercialmente y que van a impactar en la economía de la universidad, atrayendo estudiantes de alto nivel, de familias socioeconómicas bien ubicadas, o tener que gastarte la plata formando a ese científico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en los países de América Latina? Como no tenemos plata para traer los científicos que están formados, vamos a formarlos. Pero estos científicos que ya formamos se nos van para otro país que no se gastó el recurso de su producción interna bruta, ya sea vía pública o vía privada, formando a esa persona, pero a la hora de que esta persona está formada, va y le brinda mejores condiciones socioeconómicas y se lo roba. Y así nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar. Entonces, en términos de ciencia, tecnología e innovación, todavía también hace falta mucha cultura y mucho amor propio. Es decir, que a mí cuando me digan, véngase para tal país
a trabajar con nosotros, a que estos inventos suyos se queden acá, nosotros también podamos tener patriotismo de decir, mejor me quedo aquí, y por mucho que aquí no crean en mí o sea mucho más difícil obtener los recursos, yo voy a contribuir a mi sociedad, a mi país. Pero muchas personas se terminan yendo. ¿Por qué se van? Porque en los países, bueno, en Colombia ustedes saben que tuvimos más de 50 años de guerra y eso va a ser algo que va a seguir en la mente de todos nosotros. ¿Verdad? Entonces el escenario de seguridad también desincentiva el escenario de trabajo. Sí, entonces son muchas cosas que hay que superar todavía. Si financian proyectos fuera de tu país cuando son culturales, bueno, no entiendo. Bueno, en Colombia los proyectos que son culturales, que se financian, bueno, sí se financia, el Ministerio de Cultura financia obras de personas con otra nacionalidad, sí, pero siempre y cuando hayan colombianos allí. Es decir, usualmente esto sucede en la industria cinematográfica. Si ustedes se acuerdan, una de las películas mejor nombradas a nivel internacional fue El Camino de la Cobra. Algo así se llamaba, no sé si el profesor Boris me ayuda. Que era una película hecha en el Amazonas con un indígena, ¿sí? No recuerdo la película. ¿Sí? Esta película fue muy bien galardonada y tuvo participación de algunos actores extranjeros y personal extranjero, y el Ministerio de Cultura apoya esas obras de industria colombiana, sin importar que de pronto, haciendo parte de ese proyecto de industria cultural cinematográfica, existan extranjeros, no hay ningún problema. Dice, ¿las financiaciones internacionales ponen condiciones sobre el lugar en donde se va a desarrollar el proyecto? No. Sobre todo cuando son financiadas, si queremos hacer proyectos con financiación internacional, acudamos a los organismos internacionales y multilaterales. Por ejemplo, la ONU, la OEA, ¿sí? La OEA tiene recursos, la ONU tiene recursos, ¿sí? No importa en qué país estés, porque usualmente las entidades que financian internacionalmente no les importa el país. A ellos lo que les importa es lidiar. Aquí dice El abrazo a la serpiente. Gracias, Elidia. Elidia nos comenta que la película se llamaba El abrazo a la serpiente. Bien, entonces las entidades internacionales lo que buscan es financiar problemáticas. Por ejemplo, queremos financiar proyectos que generen invenciones, innovaciones sociales frente a lo que es el flagelo del reclutamiento forzado de menores para grupos armados de la ley, a grupos armados fuera de la ley. Entonces, obviamente el escenario puede ser países como Colombia o México que han tenido esta tendencia, ¿sí? Pero es que la condición que queremos es crear innovaciones que nos permitan superar la pobreza extrema. Ahí entran todos los países, ¿sí? Porque en la Agenda 2030 a nivel mundial también está la superación de la pobreza. Entonces, depende, usualmente, como les digo, las entidades internacionales lo que buscan es financiar, digamos, temáticas, ¿verdad? Temáticas relacionadas con un tema en particular que es transversal. Usualmente los países de América Latina todos se parecen. O sea, en Argentina yo puedo decir que el tejido empresarial, el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas, y de pronto no me estoy equivocando. Y esto que te estoy diciendo es un supuesto, no lo he visto en ningún libro. Pero nos parecemos mucho en nuestras condiciones, en las condiciones de desarrollo económico y social somos bastante parecidos. Freddy, perdón, le voy a habilitar el micrófono a Ana Barrios, que quería hacer un comentario. Ya está habilitado. Sí, ok. Hola, buenos días, ¿cómo están? Profe, lo que pasa es que yo quedé con una duda respecto a su pregunta, a la pregunta que yo hice anteriormente, disculpe. Se dice... Ana, el perrito no lo dejo escuchar. Se ve, tuvo... Igual creo que había hecho el comentario en el chat arriba, Freddy, si querés te lo busco y... Sí, señor, le agradezco. Un segundito. En estas charlas virtuales usualmente los perritos han sido imprudentes. Sí. Perdón, porque es larga. Dice, profe, si usted dice que la incidencia frente al COVID-19 no afecta el grado de inversión, ¿se puede decir que Colombia entonces ha venido enfrentando deudas que de cierta manera
han afectado directamente su calificación de grado de inversión. Mi pregunta es, teniendo en cuenta esto dicho anteriormente, ¿cuál estrategia cree usted que el país debe implementar a corto plazo para poder recuperar su posicionamiento frente al grado de inversión? Bueno, frente a lo que comenta Ana, pues no se trata, el de crecimiento económico no se trata de deudas viejas. Si el país tiene un nivel de servicio de deuda, se dice en términos públicos, donde el país tiene un endeudamiento interno y externo, pero a la hora de volver a repotencializar o volver al escenario de la senda de inversión, lo que necesita Colombia primero es dejar a un lado la polarización política, ¿verdad? Eso es lo primero, que ya se está generando porque están cerca las elecciones presidenciales. Eso es lo primero. Lo segundo, un escenario que no sería favorable sería aumentar el nivel de deuda externa, como han hecho otros países como El Salvador. El Salvador, por lo menos, acudió a un préstamo del Banco Interamericano, del Banco Centroamericano de Fomento, que es el banco de los países de Centroamérica. La principal estrategia considero que debe ser, primero, aprovechar de algunas condiciones que ya estaban dadas en la última reforma tributaria de devolución del IVA para las personas más pobres, que se ha venido haciendo con el propósito de que esto no genere escenarios de inseguridad. Y frente a lo que es el desarrollo económico, lo que considero es que el país como tal debe de realizar inversiones en materia de ciencia, tecnología e innovación que permitan superar pronto lo que es la pandemia y su control el control de la pandemia, y además de eso permitir crear una nueva normalidad. Una nueva normalidad me refiero a que también se debe crear escenarios donde las diferentes industrias se reinventen para poder seguir adelante. Es muy importante también resaltar que a pesar de que el gobierno haga todos los esfuerzos, las empresas que son informales pues van a sufrir mucho más, porque a la hora de que el gobierno comience a inyectar capital a proyectos y demás, el gobierno va a pedir cierto grado de formalidad para poder mantener el empleo y demás. Entonces ya estas son condiciones que se le salen de las manos al gobierno, pero para resumir, la principal estrategia debe ser inversión en ciencia, tecnología e innovación en dos escenarios: superación de la pandemia y segundo, reactivación económica en medio de la nueva normalidad. Bueno, señor Gastón, muchas gracias. Entonces la próxima semana nos vemos. Buenas. Hola, Bueno, Freddy, qué pena, disculpa, te interrumpo. No se preocupe. Antes de que se vayan. Jóvenes, es importante, recuerden que la asistencia a los talleres y el desarrollo de todas las actividades es requisito para la certificación de los mismos. Aquellas personas que no han asistido a algunos talleres deben ingresar a la plataforma por lo menos a ver los videos correspondientes, que nosotros revisaremos los registros para verificar el cumplimiento de este requisito. Lo digo de pronto como para que desde ya no tengamos inconvenientes posteriores, porque cuando vayamos a hacer ya el balance de las asistencias y del cumplimiento para poder hacer las certificaciones, si de pronto alguno de ustedes no está cumpliendo algo, entonces no haya la molestia de que no me llegó el certificado y todo esto. Quiero solamente dejar claridad de esto para evitar posteriores inconvenientes o inconformidades. Entonces, los videos de la clase de hoy serán subidos el día de mañana, como les informé ayer. Entonces, estarán disponibles a partir de mañana después de mediodía. Listo, Freddy. Ya qué pena la interrupción. No se preocupe, profe. A todos muchas gracias por la asistencia, y en verdad esto es un escenario muy favorable para todos, para los estudiantes. Qué bueno que estén aquí. Sé que tienen tareas, tienen que estar pendientes de la estrategia ABP, tienen que estar pendientes de los parciales de la otra semana y todo, pero siempre hay oportunidad para aprender. Nunca se queden con lo que los profesores le damos en clase. A veces eso no es suficiente. Entonces, muchas gracias a todos, al profesor Boris, al equipo de la UNOVA y a la Dirección de Internacionalización de la Universidad del Sinú, y a los estudiantes también por participar.
Muchas gracias, Freddy. Saludos para todos y como dijo Boris, ya a partir de mañana van a estar subidas ambos talleres. Buen fin de semana. Muchas gracias. Fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias, Gastón, Freddy, Carla, un saludo. María Verónica, un abrazo para ti Gracias a también. todos y buen fin de semana.